Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy, domingo 9 de febrero del año 2025. Y nosotros continuamos predicando a Jesucristo. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, ¿cuántas veces le ha usted tenido la oportunidad de que más de alguien que tiene de una religión tradicional, sépanme entender, le ha dicho de que tal figura, tal estatua, tal cuadro dibujado o pintado, o tal imagen, tal figurita de yeso, de barro, de bronce o lo que sea, hay que respetarlas, dicen, y hay que tenerles miedo porque son poderosas. Y normalmente dice son poderosas para hacer milagros. Y crean en estas personas una, como le diría, una sensación de temor y cuidado con esas imágenes. Sin embargo, el profeta Jeremías recibió una información de Dios, un mandato de Dios, una instrucción de Dios, donde no le debemos de temer ni a ídolos, ni a imágenes, ni a estatuas, ni a figuras, ni nada hecho por el ser humano, porque Él es poderoso en toda su plenitud, excelsamente todopoderoso. Por lo tanto dice, no le temáis. Busque usted conmigo, por favor, en Jeremías, en el capítulo 10, y dice así la palabra de Dios, a Dios hablándole al profeta Jeremías. Versículo 1. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros. En este caso, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones les teman. Naturalmente aquí le estaba hablando a su pueblo Israel, y a nosotros nos habla por la palabra, y también esto es para nosotros, porque al día de hoy, en el año 2025, todavía la gente adora imágenes, figuras y todo. Dice las señales del cielo. Los gentiles adoraban al sol, la luna y las estrellas, fíjense, en el tiempo de Jeremías. Igualmente en los tiempos cuando vino Jesucristo habían hechiceros, agoreros y una serie de farsantes que hacían que las gentes estuvieran muy preocupadas, afligidas por las disque milagros y maravillas que ellos hacían. Bien, veamos pues qué nos sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 3. Porque las costumbres de los pueblos, o sea, de otras ciudades, de otros países que estaban alrededor de Israel, como a nosotros también, hay otros grupos religiosos, entiéndase, otras religiones, otro grupo de fanáticos y medio gente que andan entorpeciendo las escrituras, y una religión que se dice que es la única, cuando tristemente Jesús no dejó ninguna religión, Él dejó una fe en Él. Por lo tanto, cuando a usted le preguntan, ¿y usted de qué religión es? Dígale, de ninguna. Porque Jesús no dejó religión, dejó una fe. ¿En una fe qué? En Él, en Jesucristo como Señor y Salvador. Y si también le preguntan, ¿y ustedes adoran imágenes? No. ¿Por qué no adoran imágenes?
Y usted le cuenta de Éxodo capítulo 20, donde dice: no te harás imágenes ni ídolos delante de mí, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso. Entonces, nada. Tampoco pues aquí Dios, por medio de Jeremías, le estaba dando una como advertencia a Israel. Tengan cuidado, porque las naciones, en eso es lo que andan ellos siguiendo. Dice pues en el versículo 3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Mire usted, porque el leño del bosque cortaron, un pedazo de trozo, obra de manos de artífice con buril. O sea, que se lo llevaron a un carpintero o a uno de esos hombres que hacen estatuas de madera. Aquí está diciendo. Y entonces dice, esas son obras de ellos, de los hombres. A ver, ¿quién me dice cómo es Dios? La figura de Dios. Nadie lo ha visto, solo el Hijo que vino a la tierra. ¿Cómo es al día de hoy la figura de Jesús? ¿Cómo es Él? Ustedes ven que hay Jesús negro, de esquipulas. Estamos en Centroamérica, mis queridos amigos. De esquipulas, hay otros de otros países, son blancos. El de esquipula es negro, de color negro, y con rasgos anglosajones. El Dios de, por ejemplo, de otros países, ellos lo hacen según su raza. Hay Jesús de color ojos celestes, azules. Hay Jesús guapos y guapísimos, fuertes y con una barba como bien recortadita y un pelo largo, todo así bien recortado. Y en otros países este Jesús, dice este Jesús, conclusión, ninguno de ellos. ¿Y sabe lo que dice la Escritura? Que no tenía parecer, o sea, no era guapo, pues no era tamañote, hombre así, esbelto y todo, para que no le deseáramos. O sea que Jesús no era guapazo, no era un tipo elegante, no lo dice, y él no necesitaba tener esa figura, porque esa figura es atracción física. Imagínense que hubiera sido así Jesús, eran miles de mujeres siguiéndolo, ¿verdad? ¿O no cree? Piénselo. Dice también en el versículo 4 de esta misma información. Entonces dice 4, con plata y oro lo adornan. O sea, ese ídolo que lo han hecho de madera, dice, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. ¿Ya? Entonces clavan a la figura, a la estatua, y le ponen madera, son de madera, y con clavo y martillos las ponen bien firmes, como decimos, bien fijadas, para que no se muevan. Fíjese que en muchos casos, dice la Escritura, estoy leyendo aquí un comentario de John MacArthur, donde dice que algunos ídolos eran labrados de madera y los adornaban con oro y plata. Ya lo vamos a ver en el versículo 9. Otros eran moldeados a partir de barro, pues otros se hacían de barro. El contexto, o sea, de lo que estamos hablando, es de la imposibilidad de que ese tipo de dioses castigaran o recompensaran a los seres humanos. ¿Qué puede hacer, mi querido amigo y amiga? Es una figura de barro, una de madera. ¿Qué milagros puede hacer? ¿Qué le metieron a la gente de que esas imágenes son todopoderosas y todo eso y por lo tanto son milagrosas? No es cierto. Usted puede dejar una figura de esas, póngala en la mañana, una estatua de un santo, de una virgen, lo que quieran. Póngala ahí. Póngala ahí y verá que así como la dejó, así la va a encontrar. Un día, déjela un mes, así como la dejó, así la va a encontrar. Un año, así como la dejó, en la posición que ahí la va a encontrar. Oiga lo que dice
Dios por medio del profeta Jeremías. Versículo 5. Derechos están como palmeras, o sea, firmes, y no hablan. Son llevados, dice, porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. ¿A ver quién lo dijo eso? Dios, por medio del profeta Jeremías. Están derechos como palmeras, así rectos o firmes, y no hablan. No hablan. Y yo he visto ahí unos ciertos lugares de reunión de la iglesia tradicional, ahí los tienen. Yo en el mismo lugar he visto así, cuando paso es la misma figura en el mismo lugar. La gente le habla, le llora, le canta, le reza y todo eso. Ni se mueve. Vienen lluvias, pasan lluvias. Y fíjese qué simpático. Si creen que esa figura que está ahí, la tienen afuera, en el medio ambiente, ahí llueve. El sol de aquí del Caribe es terrible, Centroamérica es caliente. Las tormentas aquí son fuertísimas también. Los vientos y todo eso. Y también los pajaritos se ponen encima de la cabeza y de los hombros. Los manchan, entiéndase. Es increíble, ¿verdad? Si la gente se pone a hablar con estas figuras, ¿por qué no las meten adentro, las resguardan? O les ponen una casita para que no se mojen, el sol no les dé fuerte, que los pajaritos no lleguen a hacer sus necesidades ahí. ¿Por qué no? Le decía, está bien. ¿Y eso crees tú? Sí, que es poderosa, es milagrosa y todo eso. Pero hombre, le digo yo, ¿y qué tan ingrato sos tú de que si es tan milagrosa? Primero, yo te puedo asegurar que nunca te he dicho nada. Nunca te he hablado. Nunca te he respondido. Y si es así, si te hubiera respondido y si te hubiera hablado, primero te hubieras muerto del susto. Pero si te hubiera hablado, entonces tiene vida. Pero como no tiene vida, ahí permanece. Serías un ingrato que si creyendo en esa, le hablas y le cantas y le haces oraciones, pero cuando da sol y da lluvia no lo metes a resguardo. Bueno, ya contigo no se puede hablar, me dijo. Bueno, razoná un poco, le digo. Entonces dice en el versículo 6, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Concretamente, Dios le dijo que no le tuvieras miedo, no tengáis temor de ellos, porque no pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. No teman, no les tengan miedo. O sea, no le crean a la gente que es poderosa, que te va a castigar. ¿Qué me va a castigar a mí? Una figurita de barro. Si supiera ustedes cómo las hacen. Vean ahí en YouTube, métase, en YouTube ponga fabricación de imágenes religiosas. Le va a dar la forma. Con un molde hacen miles y miles y miles y miles y miles igualitos. Las forman, las ponen a secar. Hay una gente que le ponen pinturita y todo. Mire esto. Pero de Dios, dice el 6, no hay semejante a ti, oh Jehová, oh Dios. Grande eres tú, y grande no es de tamaño, sino de poder. Grande tu nombre en poderío. Aquí está. Y dice en el versículo 7, ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? A ver, ¿le teme usted a Dios? Yo sí le cuento. Mucho, mucho. Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y todos sus reinos, no hay semejante a ti. Conclusión, no hay nadie semejante a Dios, ni ninguna figura ni nada. Dios, quien en su soberanía creó y controla todas las cosas, es el único Dios eterno viviente, digno de confianza absoluta.
Por eso nosotros los cristianos evangélicos, nacidos de nuevo, ya no tenemos esa costumbre ni esa religión. Nosotros ya no tenemos religión. El evangélico no tiene religión. El evangélico tiene una relación con Jesucristo. En cambio, los ídolos terrenales tienen que ser fabricados por los hombres, y si hay un terremoto, como han habido aquí muchos en El Salvador, y si usted es salvadoreño, y si no, aquí había una gran figura de una estatua, pero de unos 30 metros de altura, el pedestal, y la figura quizás, me puedo equivocar, unos 10 metros de tamaño. O sea, estamos viendo una figura empotrada en un altar de 30 metros y 10 metros de la figura. El Salvador del mundo, le decían, con sus manos abiertas, un Jesús barbado, sí, estatua. Y vino un terremoto en 1986, fuerte aquí en El Salvador. Una mañanita lo encontraron todo quebrado ahí, la cabeza por un lado y el cuerpo por otro lado. Hágame el favor. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. O sea, todo lo que le atribuyen a una estatua, a un tronco que le hicieron figura de mujer o de hombre, eso es mentira. Traerán plata batida de Tarsis, que en aquel tiempo era España, y oro de Ufaz. Ufaz era un lugar donde tenían mucho oro. Repito, 9, versículo 9. Traerán placa batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de manos de fundidor. O sea, el que lo hizo, pues el que le va a poner. Lo vestirán de azul y de púrpura. Obra de peritos es todo. Obra de, ¿cómo se llama? Hombres, artífices, muy famosos, muy expertos, pero en fin, es obra de hombres. Dice en el versículo 10, mas Jehová es el Dios verdadero, y Él es el Dios vivo y Rey de eterno, y a su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Hoy, domingo 9 de febrero, estuvo en sintonía de su canal cristiano La Palabra. No le tenga miedo a los ídolos, ni les tema. Jehová de los ejércitos es más poderoso.